Hoy estaremos hablando sobre los biomas terrestres. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre la importancia de la biogeografía. Dentro de este estudio de la biogeografía, entonces hay otras ramas de estudio que son los biomas. Dentro de los biomas vamos entonces a hablar específicamente hoy sobre los biomas terrestres. Entonces, características. Cada bioma es un conjunto de ecosistemas en donde todos los seres vivos que ahí habitan están estrechamente relacionados entre sí y con su entorno. Su distribución en la Tierra es dada por el clima y forman un gran mosaico de estilos de vida que recubre los continentes, y en cada uno existen distintos biomas. Cada bioma tiene organismos productores, recuerden bien. Cada bioma tiene organismos productores, consumidores y descomponedores, o sea, sobre la cadena alimenticia, ¿cierto? Para seguirla. Característicos que presentan adaptaciones que les permiten sobrevivir en esto. Yo quiero resaltar algo, y es que nosotros debemos tener en cuenta qué tan importante es la preservación de nuestro medio ambiente. Si no se cuida de él, acabaremos perdiendo los distintos parajes naturales que hay o que se encuentran a lo largo del mundo, como bosques, como selvas, como mares, como en este caso cada entorno que presenta, ¿sí? Que se presenta con su fauna y con su flora característica de cada lugar. Todo esto es necesario tenerlos en cuenta porque están relacionados con los biomas, y es importantísimo pues entonces cuidar aquello que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Ya entonces, para hablar específicamente de biomas terrestres, la distribución de los grandes biomas terrestres está primeramente condicionada en función de la latitud, la temperatura, las precipitaciones y la altitud. Estos elementos ya han sido abordados anteriormente, ¿sí? Cuando nosotros hemos hablado sobre la atmósfera, cuando se ha hablado de la hidrosfera, cuando se ha hablado de la litosfera. Entonces estos elementos de latitud, temperatura, precipitaciones, la altitud, ya las hemos hablado en el año pasado, si lo recuerdan muy bien. Bueno, en definitiva, de las características básicas del clima, logrando dividirse la Tierra en zonas de características semejantes, aunque en cada una de esas zonas se desarrolla una vegetación y una fauna que, cuando están relacionadas, definen un bioma que comprende las nociones de comunidad y la interacción entre suelo, plantas y animales. Esto es importante, clave, que se debe tener en cuenta en cuanto a los biomas terrestres, es que la interacción continua que existe entre suelo, plantas y animales, que tiene en cuenta unos elementos como la latitud, la temperatura, las precipitaciones y la altitud. Todo esto juega un papel importante en la conformación de esos biomas. Ahora, aquí existen muchos tipos de biomas y cada uno tiene un conjunto de características que lo diferencian. Sin embargo, todos comparten aspectos esenciales como alteraciones según el clima, tienen límites geográficos definidos, presencia de comunidades de plantas, las cuales van a poseer propiedades botánicas según el tipo de bioma, presencia de distintas especies animales adaptadas a las condiciones climáticas del bioma. Estas son características que todos los biomas van a tener, todos. O sea, todos los biomas tienen unos límites geográficos, todos los biomas tienen unas alteraciones según el clima, todos los biomas van a tener unas plantas, van a tener una fauna, una flora, ¿sí?, propias de cada bioma. Son características específicas y generales que comparten todos los biomas.
Aquí entonces, ¿cuáles son los principales biomas? Biomas de zonas frías, biomas de zonas templadas y biomas de zonas cálidas. Que estos mismos biomas entonces van a dividirse, por ejemplo, biomas de zonas frías, entonces vamos a encontrar de desierto, de tundra, de bosque de coníferas o taigas, biomas de zonas templadas, que son bosques, en este caso bosque templado, caducifolio, estepas y praderas, bosques mediterráneos, biomas de zonas cálidas, entonces está conformado por ¿qué? Desiertos cálidos, por sabana, por selva o bosque tropical lluvioso. Estos serían los principales biomas de zonas frías, de zonas templadas y de zonas cálidas. Biomas de zonas frías. Entonces, bueno, eso de definir los diferentes tipos de biomas pues no es cosa tan fácil como parece. Existen multitud de criterios para su clasificación y a lo largo de la historia pues han ido apareciendo distintos métodos para ello, como son por ejemplo el sistema de Oldhead o también de Whitaker o el propuesto por el Fondo Mundial para la Naturaleza. Entonces hay diferentes propuestas para la clasificación de los biomas. Algunos por ejemplo dicen que no existen esos tres que yo nombré anteriormente, sino que hay muchos más y que dentro de ellos también tienen sus propias ramas o ramificaciones de esos biomas. Pero nosotros estaremos trabajando desde esos tres para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, los biomas de las zonas frías se caracterizan por tener escasa diversidad biológica, es decir, hay pocas especies, aunque cada una puede estar formada por numerosos individuos. Dentro de las zonas frías pueden distinguirse tres tipos de paisajes: zonas heladas, tundra y taiga. ¿Listo? Entonces aquí, tundra, un bioma adaptado al clima polar. Su fauna poco abundante, animales con una gran capa de grasa, como la foca, el oso, el reno. Bueno, ahí nombramos algunos otros. En la taiga, un tipo más característico y extenso de los bosques de coníferas. Coníferas son esos arbolitos que parecen que estilo de cono, por eso se llaman coníferas. Miren, aquí puse el ejemplo. Porque de pronto pues decimos, profe, ¿eso qué es coníferas? Aquí, vegetación conífera. Entonces los pinos hacen parte de ese tipo de vegetación. Abeto, bueno. Fauna, el lince, el lobo, el reno, el ciervo, como tal. Entonces la tundra está situada principalmente en el hemisferio norte, en la franja del círculo polar ártico. Este bioma terrestre se caracteriza por un clima de temperaturas y precipitaciones bajas con periodos cortos de tiempos favorables. Y el suelo se encuentra en constante congelación, o también se le dice permafrost, es decir que congelándose y descongelándose de manera continua, lo que provoca que sea pues pobre en nutrientes y la flora que habita pues también esté limitada, ¿no? Y pues ya lo único que podríamos encontrar como tal son los pastos, musgos y líquenes. Ya con la taiga, entonces este bioma está localizado normalmente en el hemisferio norte también, en la franja boreal. El clima que predomina consiste en inviernos muy fríos y veranos cortos, con precipitaciones más bien escasas. Y el suelo aquí, para recordar, solo se congela en invierno, por lo que no es tan pobre en nutrientes. Y la flora destacable también pues se basa, como ya había dicho antes, pues en bosques de árboles coníferos. Flora y fauna, pues aquí ya hay algunos ejemplos. ¿Sí? Vemos el búho, el reno, el buey, la liebre, el oso polar, el lobo. Fauna y flora de la taiga, entonces el alce, el marta, el lince, oso, el castor, el venado.
Vamos a ver por acá. Biomas de zonas templadas, entonces vamos a encontrar el de bosque mediterráneo y bosque caducifolio. Entonces también importantes. Aquí. Bueno, entre los bosques, entonces tenemos la fauna del bosque mediterráneo. Entonces los grandes mamíferos como roedores, aves y pequeños carnívoros. Y en el bosque caducifolio, entonces está muy variada y numerosa, osos, lobos, roedores y aves. En el medio mediterráneo, entonces este paisaje se extiende principalmente alrededor del mar Mediterráneo. En su relieve se presentan de manera alternada llanuras y montañas muy elevadas. Se caracteriza por presentar inviernos suaves y veranos cálidos. El clima benigno permite una gran concentración de población. Esto apenas son características generales de este bioma. Los bosques, ya para hablar de los bosques caducifolios, entonces primero el relieve. Estos tipos de bosques se encuentran en las zonas montañosas del norte de Europa principalmente, ¿no? Y estos bosques caducifolios, entonces en la zona del frente polar se encuentran los biomas de bosques templados, donde existe una continua batalla entre las masas del aire tropical y las masas del aire polar. Entonces, ¿qué? Una zona intermedia, ¿no? Entre la tropical y la polar. Las temperaturas pueden cambiar drásticamente de un día para otro en este bioma. Existen estaciones bien diferenciadas, donde los veranos son mucho, pero ya son más calientes que lo que dura el invierno, ¿no? Lo que los mismos inviernos. Estos bosques caducifolios, entonces, se localizan en áreas determinadas de Estados Unidos, de Europa, China y Sudamérica. El periodo de tiempo favorable es más largo que el de los anteriores, aunque el invierno sigue siendo helador. Aquí pues algo para resaltar es que estos bosques es el suelo rico de materia orgánica que procede de la descomposición de las hojas caídas en otoño y en invierno. La flora que compone estos bosques se basa en árboles caducifolios, es decir, que en el invierno pierden las hojas. La fauna sí es muy variada, ya lo habíamos mirado anteriormente en este caso, dándose en especies migratorias y animales invernantes. Actividad económica preocupante es la deforestación. La madera es uno de los principales productos obtenidos, por desgracia, a costa de los bosques templados. Gran parte de los bosques de este mundo han desaparecido, la mayoría entre Norteamérica y Europa, y todo por una supuesta e injusta batalla por conseguir la economía y la estabilidad. Es aquí cuando se da la lucha entre esas grandes potencias por el poder y por las riquezas, ¿no? Donde someten a nuestros biomas, los someten a la extinción de la fauna y de la flora. Zonas, en este caso, biomas de zonas cálidas, bosque ecuatorial y bosque tropical. Entonces también bosque ecuatorial, entonces lluvias abundantes, altas temperaturas todo el año, grandes árboles de hoja perenne, helechos, lianas, ahí vemos todo, aquí está. Animales, anacondas, jaguares, insectos, monos, tucanes. Esto ya más representativo de nuestra zona, ¿cierto? Distribuidas en este caso. Vamos a encontrar también la selva o bosque tropical, lluvias irregulares, una estación húmeda y cálida y otra seca y fría, grandes árboles de hojas anchas con trepadoras, gran diversidad de animales, insectos, anfibios, mamíferos, aves. Todo esto se hace parte de Sudamérica. También, por ejemplo, de Sudamérica, en este caso el Amazonas. En África, por ejemplo, el Congo, en Indonesia también.
Entonces se destaca por la ausencia de estaciones, teniendo una temperatura constante y alta durante todo el año, para que eso lo tengamos en cuenta, durante todo el año. Entonces nosotros estaríamos, o por lo menos la parte del Amazonas haría parte de este bioma de bosque tropical. También se trata del bioma con mayor biodiversidad y complejidad del mundo, donde residen más del 50% de las especies. En la flora dominan los árboles gigantes con más de 70 metros de altura, seguido de todo tipo de plantas, entre ellas enredaderas y palmeras. En la fauna, entonces abundan, que ya habíamos dicho, por ahí los insectos, arácnidos, anfibios, reptiles y aves. Y entre los mamíferos son comunes los de vida arborícola y los grandes que realizan su vida en el suelo. Otro que nos es necesario resaltar también es en el desierto, bioma del desierto. Este tipo de bioma está distribuido a lo largo del mundo, encontrándose en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Asia, en Australia. Se caracteriza por la falta de precipitación y la alta erosión que sufre el suelo por el viento, lo que dificulta la vida. Entonces, pues, este bioma del desierto, yo creo que es uno de los más conocidos por cualquiera de ustedes, de nosotros, el desierto. Predominan las plantas resistentes a la sequía como las xerófilas, que son los cactus. En cuanto a la fauna, son comunes animales pequeños que han desarrollado mecanismos para evitar la pérdida de humedad. Entonces, como por ejemplo, pues la estrategia que usan son esconderse bajo la tierra durante el día. Importancia de los biomas, porque hablamos de eso, profe. Entonces aquí les hago una pequeña explicación. Entonces la importancia de los biomas radica en mantener el equilibrio en la naturaleza para que la vida, como la conocemos actualmente, pueda seguir existiendo. Las distintas conexiones que se producen en los biomas a nivel vegetal y animal es lo que permite el desarrollo de las funciones básicas de la vida, como respirar oxígeno y obtener alimento. Pese a esta importancia, aún se sigue explotando de manera no adecuada o incluso ilegal a muchos biomas como el bosque y los mares, un hecho que implica el desequilibrio ecológico en el planeta. Un bioma va a determinar la presencia de otro bioma. Por ejemplo, en el caso de los bosques tropicales, la importancia de este bioma es la generación de vapor de agua debido a la constante humedad presente. Este vapor de agua entra a formar parte del ciclo del agua que determinará las precipitaciones en la sabana. Sin el periodo de lluvias, la sabana podría desaparecer. Entonces aquí simplemente estoy colocando algunos aspectos importantes, ¿sí?, sobre los biomas y por qué es importante que nosotros cuidemos lo que tenemos, el medio ambiente, nuestra fauna, nuestra flora, porque hace parte del ciclo de la vida y hace parte lógicamente de nuestra propia vida y de nuestra existencia. Problemáticas que se generan, ¿sí?, debido al uso inadecuado o a la extracción de estos biomas. Entonces, aunque es cierto que el clima y la ubicación geográfica determinan las características y la existencia de un bioma, hoy en día el incremento de las actividades industriales y el exceso de contaminación derivada de actividades humanas han hecho que se produzcan cambios radicales y no reversibles que van desde la extinción de especies de plantas y animales en cada bioma hasta el derretimiento de permafrost, recuerden, de esos grandes bloques de hielo, lo cual genera la aceleración del calentamiento global. Cada bioma debe seguir existiendo para mantener el equilibrio biológico. Eso lo mencioné al principio, la importancia de los biomas, ¿sí?, de mantener el equilibrio biológico y más aún la biodiversidad del planeta Tierra que permite la existencia del hombre como la conocemos. Entonces,
Es importante, no solamente como yo les decía que sí era importante la biogeografía, claro que lo era, pero porque nos permite acercarnos a estos biomas, a identificarlos, a reconocerlos, para protegerlos, ¿sí?, de nosotros mismos, porque quien pone en riesgo estos biomas lamentablemente es el mismo ser humano que en un momento va a tener la necesidad de ellos mismos, ¿sí? Porque nos va a brindar el oxígeno, porque nos va a brindar esos recursos que, que van derivados del suelo, de las mismas plantas. Entonces, chicos, a cuidar, a proteger, a tener en cuenta las diferentes problemáticas que se generan a nivel mundial y pues no ser parte del problema, ¿no? Si nosotros hacemos parte del calentamiento global, si nosotros no cuidamos lo que tenemos, entonces pues nuestras futuras generaciones se verán afectadas.